Ya de veras. Miguel Antonio, nosotros somos Michael González. y José Antonio, aquí de la parroquia, desde Piquigua, de la Fundación Raíces y Sueños, y venimos a hacerle una entrevista de vida. ¿Sí? Muchas gracias, bienvenido sea. Pues muchas gracias. Entonces, comencemos un poquito por, díganos el nombre y los apellidos. Mi nombre es Miguel Antonio Bisuete Añasco. Y usted tiene 49 años. Así ¿Nació es. en qué año? En 1976. En el 76. Ya, ya. Muy bien. ¿Dónde nació usted? Soy nacido en Quito. En la ciudad de Quito. Así es. Y su papi vivía por allí, por aquel entonces, su mami y su papi. A la fecha mis padres estaban recién casados y prácticamente a raíz de la luna de miel pues ya venía yo en camino. Ah, sí, ¿eh? Y nací allá porque mi padre trabajaba en Quito. Él es nacido en Manabí y por cuestiones laborales se fue a vivir con mi madre allá en Quito, Y su papi también es de aquí. por supuesto, Manabí. Entonces, por cuestiones laborales, su papi se fue, bueno, los dos se fueron, ¿no? Así es. A Quito. Así Muy bien, o sea que usted nació en Quito. es, sí. Ya, ya, ya. ¿Y su papi en qué trabajaba? Él trabajaba en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Construcciones Escolares de INACE. En el Vidace trabajaba. Así es. Sí. Ellos se encargaban de la fabricación del mobiliario escolar, lo que es pizarrón, pupitres, banca, laboratorio, infraestructura escolar para las diferentes instituciones de todo el país. Ya, o sea, bueno, ellos entonces no se encargaban del edificio, de construir edificios de colegios, Como aulas, sino equiparlo. equiparlos. Sí, ¿no? y aulas prefabricadas y las hacían. También. También así. Sí, sí. Las más sencillas de armar. ¿Y ahí que trabajaba? ¿Mucha gente o cómo? Sí, había una planilla laboral numerosa, diferentes técnicos, habían metalmecánicos, pintores, forjadores, electricistas, todos los que estaban ahí adiestrados para poder producir. ¿Y qué era? ¿Como una fábrica o...? Completa, con Sí, maquinaria alemana, maquinaria, sí, traída en la época de los años 70 y de muy buena calidad. Cuando la fábrica se cerró, más que nada por motivos políticos, porque era muy funcional, entonces esa maquinaria tuvo como destino la ciudad de Cuenca. Pero mi padre la pidió para acá, para el Colegio Técnico de San Isidro. Ya. Lamentablemente por un poco de descuido y descuido de las autoridades, pues no se perfeccionó el buen deseo de mi padre. Él hizo todo lo posible para que se traslade aquí y los estudiantes de todas las ramas técnicas tuvieran todo el equipamiento necesario para que puedan practicar su enseñanza, y lamentablemente no se suscitó. ¿Cuántos compañeros de trabajo, cuántos empleados tenía el DINACE allí en Quito? Más de 180 trabajadores. 180. Sí, Wow. sí, por ahí. ¿Y su papá de qué estaba encargado ahí en el DINACE? Él era el jefe del área de pintura. Jefe del área de pintura. Sí, él fue pintor toda su vida, pintor artístico y bueno, de lo como él decía, de todo lo que venga a pintar. ¿Le gustaba pintar algún cuadro de estos es de su papi o no? Todos son de él, ¿A todos? todos son de él. Él es autor de todos los cuadros. Estudió en la Escuela de Arte de la Universidad Central, ahí egresó como profesional en el área de pintura. O sea, que él es profesor de área de pintura. Tuvo alguna oportunidad para ejercer la enseñanza, pero no realmente como tal, o sea, fue algo esporádico, no hizo carrera de profesor, Ya. sí. Instructor más que nada, Instructor. con algunos pupilos. Incluso pensó en su momento establecer aquí una academia de arte, pero lamentablemente tampoco se pudo alcanzar, pero sí estaba en lineamiento para poder en algún momento cristalizar. Quizá tampoco no hubo una acogida política adecuada para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de practicar. Y habló con la Escuela de Arte Quiteño, allá en la capital, y habían estudiantes y profesores, instructores que estaban muy deseosos y llegaron incluso acá y apreciaron mucho el talento artístico de los jóvenes, de los niños, que tenían muchas cualidades en la plástica. Eso había manifestado. Yo estuve presente y me di cuenta de que se impresionaron por los trabajos que habían tenido realizados y que exhibieron en su momento acá en el parque central de la parroquia. Ya. O sea, que sí hubo una intención ya en aquel tiempo de crear una escuela de arte. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Aquí en San Isidro. Claro, porque ahí era una manera de potenciar sus habilidades para que pudieran alcanzar sus sueños, sus ideales, cuales fueran, más allá del arte de otra índole, pero que ya pudieran encauzar sus vidas a algo creativo, a algo que mejore la sociedad, no que le perjudique. Tenía esa manera de pensar. O sea, entonces usted es el hijo mayor. Sí, somos 3 hermanos. 3. Así es, 3 hermanos. Todos somos nacidos en la capital, nuestros orígenes son manavitas. Mis padres son, bueno, mi padre fue de aquí, mi madre es de aquí, de Manaví. Y siempre ha habido ese enlace en todas las formas, tanto en la cultura gastronómica, en las costumbres, también incluso en la religión, siempre ha seguido la misma línea. Entonces hemos mantenido lo bueno por el lado bueno, siempre. Y aquello que no ha sido favorable, pues siempre se ha buscado la manera de superar. Muy bien, ¿y sus hermanos siguen en Quito ellos? Sí, mi hermano vive en Quito, ahí tiene su hogar, procreó, se casó allá y también tiene 2 niños y estudian allá, trabaja allá, su esposa trabaja allá. Mi hermana emigró a Estados Unidos, allá estudian sus hijas, trabaja con su esposo y bueno, y sigue el curso de la vida. Ya, y no tiene problemas de migración, su ñaña. No, Ya no. está regularizado. Está regularizado hace tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Va bajo lo que manda la ley, sí, evitando O sea que cualquier- no hay ningún problema en esto. No, de todas maneras, pues hay que evitar contratiempos, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Conveniente siempre. Siempre, Mantener pero- un perfil bajo. Bajo, sí. Claro, en lo posible. Pero bueno, son ciudadanos de bien. Nos enseñaron a ser gente buena, a no ser el mal, a no irse fuera de los cánones de las leyes. Entonces, así vivimos mejor, consideramos, con nuestra conciencia principalmente. Muy bien, y su papi y su mami, ¿cómo, no sé, al toparse con la cultura quiteña, serrana, cómo reaccionaron ellos? ¿Qué? Bueno, mi papá emigró mucho antes, vino acá a casarse y se fueron casados allá, ya a quedarse, y ahí nosotros vinimos al mundo, Allá. pero ellos propiamente se enamoraron, se conocieron aquí y aquí siguieron su etapa de romance, de la conquista en sí, hasta llegar al compromiso, el noviazgo, el matrimonio, y luego ya mi padre ya trabajaba en Quito. Tenía sólidos vínculos, siempre los tuvo con autoridades políticas, gente vinculada a los negocios, al arte, entonces al comercio. Por todas esas razones buscó quedarse allá. Mi padrino, que es nacido aquí, también de orígenes serranos, estudió en una de las escuelas más emblemáticas de Quito, de la capital, la escuela Eugenio Espejo, que en esa época era solo masculina. Entonces, mi padre tenía como un ideal sano de que yo también estudiase en esa escuela y lo alcanzó. En ese tiempo era todo mucho más difícil. Mi padre tuvo que pasar 3 noches y 3 días durmiendo en una vereda para conseguir un cupo y que yo pueda... Así, ¿eh? Sí, así fue. Y un tío Para que- conseguir, para la Eugenio Espejo, Sí, para el Eugenio Espejo de allá. para un cupo, ¿eh? Sí, ahí me eduqué yo la primaria. Entonces, más que la educación que recibí fue la entrega y el amor paternal de una persona que para mí fue siempre insigne. Yo siempre le dije que era mi ídolo personal y él rechazaba esa acción. Entonces yo le decía, porque no ha habido persona que yo he conocido con mis ojos, o he sabido porque he leído de sus vidas, he escuchado, que haya tenido esa facilidad, esa ductibilidad humana de llevarse con toda gente sin necesidad de tener, o de saber, o de viajar, sino simplemente su esencia humana, su propio yo. Entonces él contagiaba de esa forma de ser, de su humanidad, y tenía la oportunidad de abrir las puertas que fuese. Ayudó mucho al país de una manera muy humilde, muy sencilla y totalmente casi anónima. Hoy se ven ya frutos de esos alcances que se han conquistado, con anticipación, paso a paso con los años. Qué bien.
¿Alguna pregunta, Michael? Muy bien. Entonces cuéntenos, usted en la infancia, sus papás vivían en Quito, me imagino que en el centro de Quito, porque Quito tampoco era tan grande como ahora. en aquel tiempo, ¿no? No, no era tan grande. Era más o menos, yo me acuerdo de Quito de hace 50 años Ajá. y era más relativamente pequeño. Bueno, tenía cuatro avenidas grandes que cruzaban Quito y era fácil de conocer bueno, no era tan difícil orientarse en Quito pero ahora Sí. eso es un relajo. Claro, la migración ha sido un factor preponderante, porque ya todas las necesidades crecen y ya a veces no se abastece con los servicios básicos, todavía hay muchos problemas. Pero sea lo que sea, siempre la historia le ha ubicado en un lugar, más para bien que para mal, primordial en la región. Entonces, ha sido con Guayaquil los dos puntales de desarrollo en el Ecuador. Claro. O sea que usted fue a la Eugenio Espejo y ahí terminó la primaria, la secundaria. La secundaria estudié en el Colegio Nacional Mixto Tártiga, mucho más sencillo, no tenía esas instalaciones, esa capacidad, pero igual creo incluso que ese colegio me dio más oportunidad de sentir el contacto y el apego con las necesidades de la sociedad, de la realidad de la gente, para tener una idea más clara de qué es lo que se necesita, lo que mi padre en el hogar nos enseñaba. Entonces siempre por ante todo fue el respeto al prójimo, el no guardar rencor. Mi abuelita, que era manabita, decía, déjale todo a Dios, Pepín, le decía a esa mamá José, déjale todo a Dios. Y eso era la máxima, la premisa de él. Entonces nunca nos enseñó de otra manera, jamás. Nos educamos bajo esos parámetros. Y de allí en adelante pues todo fue relacionado a la pintura, la cinematografía, tenía muchas habilidades mecánicas, era muy ingenioso con las artes mecánicas y por ahí, o sea, ha sido un mosaico de muchas escenas, de muchas facetas. Y en las siguientes generaciones ya se va viendo poco a poco que esos deseos u orientaciones, habilidades ya se plasman de una manera más determinada, personal. Y bueno, ha sido para satisfacción familiar, personal además de cada quien. Pero, como les digo, con todos nuestros errores y defectos, siempre ha tratado de ser un buen ejemplo y un buen molde moral de lo que debemos ser nosotros como hijos de él. Ya. O sea que usted fue a la escuela Tarqui. El colegio. Colegio, eso, al Sí. colegio Tarqui. Sí. ¿Y de ahí fue a la universidad también o? Sí, en la Universidad Central del Ecuador. Ahí ya es otra cosa, completamente distinta. En esa época era demasiado abierta, no había tanta regulación, pero igual, se aprendió, se estudió. En la misma universidad que mi padre tuvo la oportunidad de asistir. Mi padre tenía un alcance tal que, por ejemplo, se llevó años más tarde con las autoridades del rector, era un abogado, cualquier cosa estudia a las órdenes. Entonces, las puertas se le abrían con bastante sencillez, con mucha naturalidad. Y él siempre, de una manera espontánea, jovial, hacía vínculos sociales. No buscaba para nada, no tenía apetencia material, no quería nada para él. Algunas veces algunos ministros de educación le querían agasajar por toda su labor y entrega. Y él dijo, cualquier cosa que me lo den a título personal, prefiero que lo manifiesten para beneficio de la comunidad donde yo provengo. Esa era su forma de ser, de accionar. Entonces, así siguió la vida, de una manera desinteresada. ¿Y usted qué carrera siguió en la universidad? Jurisprudencia. Jurisprudencia. Sí, así. Sí, por ahí. Ya. Bueno, también tiene su razón. Mi padre quería que yo fuese médico, porque mi padrino fue médico y estudió en la escuela aquella, la escuela Espejo. Entonces tenía una idea que quizá yo podía ser igual que él, su sueño, su ideal. Entonces él dijo, algunas veces me acuerdo, me manifestaba que hubiera sido un buen médico porque tenía su destreza para curar, con mucha habilidad podía sanar. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida no fue esa la elección, pero sin embargo es un estilo de vida, es una forma de realizarse. No es sencillo porque la injusticia es lo que más se ve, no es justamente la faceta positiva.
pero a pesar de todo, pues es una búsqueda constante de la verdad y de mantener un equilibrio. Entonces, yo creo que él siempre lo supo expresar con su arte, con su forma de ser. Ejerció la arqueología, fue un arqueólogo empírico, realizaba descubrimientos muy importantes, demasiado importantes, desde que tenía 12, 13 años de edad. Ya hacía desentierros de piezas arqueológicas, encontró maravillas. Pues aquí en San Isidro encontraría... Aquí en otras partes. Ah, en otras partes Claro, también. sí, sí. Tuvo la oportunidad de practicar la arqueología. Entonces, muchos de sus descubrimientos trascendieron fronteras cuando era permitido y de alguna manera. Y sin embargo, pues, estaba siempre en contacto con ese mundo, además de la pintura, con la arqueología. Y además de la ayuda social. Entonces, tenía un alcance bastante interesante. Se le daban las cosas por afinidad y vocación, más que nada. Sí. Muy bien, y en la infancia ustedes en la casa jugaban algún juego entre ustedes los hermanos. Bueno, en el caso personal mío, mi papá no me facilitó un balón de fútbol, una pelota de básquet, nada que se parezca. Recuerdo con mucho cariño lo que me daba eran carros de juguete, aviones, tanques de guerra, pistolas, cosas mecánicas. Cosas mecánicas. Sí, de alguna manera y acompañado de todo lo que se veía a nuestro alcance en esa época. Entonces eso más o menos nos fue direccionando en lo personal, en mi manera de ver las cosas. Entonces sirvió de mucho, como toda la vida hay caídas y hay levantamientos. Entonces, pero se aprende de todo. Y mi padre tenía fijo de que esa era una opción para salir adelante. Entonces, realmente sus planes ya no eran tanto de organizar como tal una empresa económica. En su buen tiempo sí lo había realizado, pero sí lo veía porque ya estaba prácticamente retirado de esa faceta, de esa escena. Él prefería más volcarse a lo humano y el arte lo veía como un vínculo, un canal de llegar a lo humano. Ya. ¿Y usted por qué eligió jurisprudencia? ¿Le gustaba o soñaba algo de eso? ¿Cómo se... No, digamos que fue esto. Cuando estaba en sexto grado, recuerdo el profesor de historia nos mandaba a recortar un croquis en el cromo de la lámina de cada presidente y hacer un análisis de sus obras del periodo presidencial. Cuando yo compraba la lámina que la vendían didáctica, yo veía y me fijaba en las cualidades, las características de cada presidente y la que más sobresale es doctor en leyes. Entonces me di cuenta que un presidente bueno o que aspira a ser realmente bueno debería ser abogado para que entienda lo que necesita el país, la república en sí, y desde esa perspectiva sirva a su país. Me di cuenta que los mayor en número y obras trascendentales esencialmente eran abogados los que estaban ahí. Hasta el momento han habido más abogados y en la mayoría de países, la primera potencia mundial ha tenido más abogados que de otra índole. Entonces es una carrera de servicio a la nación, más que nada. No es de enriquecimiento tan solamente, sino de servicio, un servicio bastante amplio. Entonces es una cosmovisión desde las instituciones políticos, sociales, jurídicas. Entonces, viéndolo así desde esa perspectiva, dije, por aquí puede ser el canal. No bajo esa, ¿qué le puedo decir?, cosmovisión de alcanzar ese cenit así como tal, pero sí de ver qué podría hacerse y qué no debería hacerse, qué podría corregirse. Y bueno, siempre ha sido mi padre siempre me incentivó plantear algo propositivo, algo que sea de cambio. Entonces, en base a eso lo hemos hecho. Muy bien. Pasando a otro aspecto en la vida familiar, sus padres, ¿cómo les enseñaban a ustedes la religión? ¿Los bautizaron a ustedes? ¿Les hicieron hacer la primera comunión? Todo eso. Claro, por las raíces mismas de la familia. Son familias católicas con ascendencia judía
convertidas al catolicismo. Mi abuelo guardaba nombres hebreos para sus hijos, Pedro, Salomón, Isaías, y se mantiene esa línea así. Con respecto a nuestras creencias ancestrales, venimos de un fuerte mestizaje. Tenemos también raíces asiáticas, italianas, griegas. Ha sido un gusto tener de todo un poco claro. de sangre, claro que sí. No se diga Se mezcla. española, claro. El tema, por ejemplo, el apellido Bisuete, Sí, ¿de dónde? el apellido propio de allá de España, en el País Vasco, de allá se origina. Ya. Entonces, tiene un significado especial. Ellos eran lanceros, eran gente que servía a su gobernante de manera total, eran leales, eran fieles, entonces no podían traicionar. Mi abuelo mantuvo siempre esa línea, toda la vida fue una persona, mi abuelo paterno, fiel a sus principios, a sus amistades, nunca fue corrupto, nunca fue corruptible, entonces se mantuvo firme en su línea, él era de la sierra, su apellido como tal tiene una época, viene de una época de la historia muy remota. Uno de los más grandes pintores de la escuela quiteña en la colonia era justamente Bisuete, era Miguel de Santiago, pero eso era su nombre artístico, el nombre real era Miguel Bisuete. Con el tiempo él emigró, se supo que llegó a salir de aquí, sus descendientes ya fueron a otras partes de los dominios de España, llegaron hasta Argentina. Juan Felipe Bisuete regresó de Argentina acá, él era mi tatarabuelo. Entonces de ahí buscó nuevamente las raíces de la cultura y ahí salimos nuevamente nosotros. Esa es la historia. Y bueno, hubo de todo, cruces de todo tipo y ha sido interesante en lo que cabe. Cada cosa tiene su historia, cada persona tiene algo que contar. O sea que usted sí ha conocido a sus abuelitos. Sí, claro. Claro, ¿Y cómo eran ellos? ¿Cómo era mis abuelos eran dos intelectuales acérrimos, muy cultos, grandes escritores. El uno fue médico, no se graduó porque se enamoró de mi abuelita y ya ahí se quedó. Él era oriundo de la provincia de Los Ríos, de Piñas, Cantón Piñas. El otro abuelito era de la sierra de Huaytacama, en Cotopaxi. Él era comerciante, acérrimo comerciante. Ejercía el comercio. Conoció mucha gente popular, artistas, empresarios, igual que mi padre, pero bueno, él fue un empresario activo como tal, llegó a ser uno de los más grandes empresarios de Manabí en su época. Y bueno, tuvo sus momentos, su cenit, y después ya vino una vida más tranquila. Sí. ¿Y personalmente cómo eran ellos de trato Bueno, con ustedes? ¿O no los trataron demasiado? Bueno, con el abuelito materno, Ángel Añasco, él era casi no mucho, porque cuando él falleció yo tendría alrededor de 6 años. Entonces, lo que se recuerda es que era un hombre muy sociable, muy amplio, de mucha cultura, tenía muchos amigos, siempre fue respetuoso, caballeroso, ordenado, no castigaba sino con la palabra, un buen ejemplo, esa era la forma de ser. No tenía casi vicios, era un hombre de buenas costumbres, así educó a su familia, entre ellos mi madre, que era su hija primogénita. Entonces, de él recuerdo eso. De mi otro abuelo, él era, bueno, tuve la oportunidad de vivir mucho más tiempo con él. Alguna vez mi padre me dijo, anda, ayúdale a tu abuelo para que aprendas cómo se negocia para comprar al por mayor y luego revendas. Y fue una bonita experiencia. Me fui y le acompañaba, conversábamos una cosa, sus anécdotas. Era un hombre de muchas vivencias, hablaba de todo, había muchas cosas. Conoció a algunos presidentes, tuvo la oportunidad de tratar con ellos en diferentes épocas. Y alguno de ellos lo abrazó y lo felicitó con bastante euforia. Fue una persona que sirvió sin enriquecerse y mucho menos ilícitamente. Sí. Muy bien, regresando al punto de la religión, ¿en su casa tenían alguna imagen,
algún altarcito, le hacían, rezaban, ponían alguna velita. Claro, igual como mis abuelas. Recuerdo que mis abuelas tenían costumbre de conservar imágenes de San Pablo, San Judas Tadeo, San Antonio, San José. Me recuerdo imágenes como estatuas de plástico. Entonces, para mí era bastante interesante. Nosotros también teníamos nuestro propio altar. También tenían. En el dormitorio, sí, un altar. Ahí estaba. Para nosotros era como una alegoría de lo que debe ser el cielo. Entonces mirábamos hacia arriba y sentíamos algo sagrado. Sagrado porque lo era, nos inspiraba, nos hacía respetar la imagen porque representaba algo divino que no era de este mundo, pero que estaba observando. Entonces alguna vez le preguntaba por qué no era como la abuelita, porque tu abuela, por ejemplo, tuvo alguna vez un derrame cerebral y necesitaba poner la veladora para poner su vela a la Virgen cerca de su cama. Ella no puede alzar y llegar allá, pero tú puedes poner ahí, y él tenía un foco permanentemente prendido en una especie de adoración. Entonces, y también pintó algunas imágenes religiosas, sacras. Entonces siempre inculcó ese fervor por lo divino, por el orden jerárquico de lo celestial. Entonces, aunque no era una persona mística, digamos, teológicamente hablando, pero sí respetaba mucho todo eso. Alguna vez tuve una experiencia con un personaje de la India, un gurú, como se llevaba mucho con mucha gente por allí, cuestiones de arte y trabajo, y lo vio. Entonces, anteriormente al verlo, había tenido un sueño y el Señor Jesús le había dicho: gracias, hijo, por creer en mí, vendré a salvarte el día de tu muerte. Entonces al día siguiente llegaba el gurú y el rostro que vio en el sueño era el mismo rostro del gurú que vio, sí, el mismo señor que vio ahí en... Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, padre. ¿Todo bien? Sí, estaba haciendo oficio. Qué bien, qué Sí. gusto, que tenga ánimo para hacer oficios. Ahí me pongo. Hay que poner. Digan nomás. Ya, muchas gracias. Ya el miércoles pasado estuvo con usted Así ahora, es. ahora toca Miguelito. Ahora le toca a él. Muy bien. Y mire que coincidió. Mi padre dijo así, que el sueño lo tuvo la noche anterior y al día siguiente, cuando vio al gurú hindú, abrió la ventana y iba una persona muy importante, un hombre muy rico, muy poderoso. Era el mismo rostro del Señor Jesús que había soñado, el mismo rostro, el mismo. El señor moreno, barbón, barba ensortijada, no anciano, era más bien maduro, el pelo también ensortijado, ojeroso, el mismo rostro. Y también le pasó cuando el maestro Salvador Dalí develó su Jesucristo, que lo tenía crucificado, de los dos grandes famosos, mirando hacia abajo desde perspectiva posterior, superior. Mi papá lo soñó una noche antes de que el maestro lo expusiera, y era muchacho, no era ni siquiera mayor de edad. En esa época lo soñó antes de que Soñó el Cristo de Dalí, al que está inclinado. Sí, sí, así es. Mi padre lo soñó. Tenía así ese contacto sobre, bueno, no digamos sobrenatural, pero sí sorprendente, eso sí. Y así, entre otras cosas, experiencias, anécdotas, verdaderamente sí sorprendentes. Alguna vez considera que tuvo un contacto con un ángel le sirvió como taxista, decía él, daba en interpretar. A Bordón estaba hacer una cancelación de dinero, era debido a muerte. De eso dependía muchas cosas, y de la nada apareció un taxi, de la nada lo abordó, no le cobró la carrera, y cuando regresó a pagarle se perdió en la inmensidad del tráfico, y no sabe ni cómo se lo llevó. Y era una persona que le inculcaba: ten fe en el Señor todo lo puede. ¿Sí? Sí. Era muy religioso, con todos sus errores y defectos era muy religioso. Estaba consciente de lo que pasaba. Entonces ustedes se bautizaron, tienen sus padrinos, ¿Sí? hicieron... Sí, bueno, en lo que cabe. Mi hermana ya con el tiempo se casó con una persona que ya es de religión protestante, entonces ya no profesa propiamente el catolicismo. ¿no? Ya no. Pero bueno, guarda consideración
admiración y respeto. Claro, pero bueno, ha sido educada Claro, por los papás, o sea que así es. de todas maneras Sí, los valores que ha aprendido en el hogar le sirven. así es, padre. Claro, es irrenunciable. Y usted hizo la primera comunión, Claro, todo eso. todos los pasos. Todo en Quito. Recuerdo la comunión, recuerdo la confirmación. Interesante. Recuerdo la recepción que tuvimos después de cada acontecimiento, familiar, bastante grande, con mariachi. Mi papá era una persona detallista, sabe que pase bien, con todos, en todo sentido, muy solidario, muy amplio. Entonces lo disfrutamos, lo vivimos y nos sirvió para ser mejores seres humanos de alguna manera. Sí. Aquí, póngalo, por favor, gracias. Muy bien. ¿Cómo celebraban ustedes en Quito la Navidad? Ya, bueno, como siempre, ligado por el tema de la cultura gastronómica, la fanesca. Mi abuelo la comía desde que era un muchacho, muy niño, tierno. Se la enseñó a preparar a mi abuela, que no la conocía la preparación, es plato propio de la sierra ecuatoriana. Y se cree que los verdaderos orígenes están ahí. Hay gente que cree que están en Bolivia, por ejemplo. Pero bueno, sea lo que sea, le gustaba mucho. Y mi padre la asociaba en base a eso, iba al Domingo de Ramos, a la bendición del ramo, a la misa campal, con un sacerdote ya fallecido allá en Quito. Escuchábamos con mucha atención los sermones, siempre analizábamos. Y eso nos servía para tener una idea más clara de las cosas, porque como seres humanos nos enfrentamos a diferentes opiniones, criterios, entonces siempre respetando los valores, el buen ejemplo de las divinidades, de los santos, de la entrega. Le gustaba ver películas, en esa época los canales de televisión programaban películas de la vida de San Antonio, San Francisco, Claro. el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso era cultural, era hasta en cierto punto comercial, porque las cadenas tenían más salida la vida de Jesucristo, que jugó varios y mandamientos, Ben Hur, así lo que venga. Y la gente le gustaba, porque no había ese abanico digital que hay hoy en día. Entonces, era un deleite irnos a la casa de mis abuelitos a ver en familia, en un televisor grande, toda la serie, la película. Era algo especial, muy especial. Y así poco a poco nacía el amor por la historia y por entender cada hecho que ha sucedido en la humanidad. La mejor experiencia es la que se vive por uno mismo, en la propia vida. Entonces, honestamente, de parte de mis padres, pues las enseñanzas fueron bastante prácticas. Entonces entendimos, aprendimos, considero, seguimos aprendiendo, aunque ella no está, pero nos dejó ese legado de algún modo espiritual más que nada, más que material. Entonces, en base a eso tratamos de crecer espiritualmente también, que es lo que nos queda. ¿Y cómo pasaban las Semanas Santas en su familia? Bueno, con nosotros comíamos, hacíamos el dulce de higo que se hace aquí también. Se prepara el higo, se le pone el almíbar, se consume con pan y con queso, eso era después de la fanesca, como un bajativo, ya, era el postre. Y se hacía la fanesca, y se iba a la misa, la adoración al Santísimo, había también, la confesión cuando se practicaba, que más que nada fue por índole del catecismo, no más allá de que la costumbre. Como en todas partes, con la romería. Mi padre le encantaba ir a la procesión de Jesús de Gran Poder de San Francisco de Quito, en la Basílica allá de San Francisco, y hasta el último lo hizo. Tuve la oportunidad de participar un tramo porque estaba enfermo, no podía seguir toda la trayectoria, pero eso le ayudaba mucho. O sea, era una persona que practicaba su fe a través de un homenaje. Acá también lo hizo, por ejemplo, la misa del Rosario, el rezo, todo eso para él era fundamental y le gustaba hacerlo, se sentía bien
comulgaba siempre. Entonces, de alguna u otra forma, pese a todo lo humano que podemos también tener de malo, también había más valores buenos. Y como todas las familias, o sea, guardando el respeto a las buenas costumbres a través de un modelo religioso. O sea, los santos enseñan algo, son didácticos, y eso es lo que estamos perdiendo. Entonces hoy en día nadie habla de los santos, lamentablemente. Nadie se preocupa de la vida recatada del bien a su máxima expresión. Nadie, es una pena. Entonces él, por lo menos con el arte, lo quería difundir. Tenía muchas más ideas en proyectos, muchos cuadros de él los regalaba, pintaba para regalar un cuadro, lo obsequiaba a diplomáticos, a funcionarios, ministros. Conoció expresidentes, también regaló cuadros a ellos. Un recuerdo, un cariño de lo que él hacía, no de lo que él tenía, sino que él podía crear a través de su conocimiento como artista, pintor. Y así dejaba su mensaje. Y eso le servía para seguir adelante. Aquí y en algunas partes más de la localidad alrededor, llevó un buen mensaje a través de algo positivo en favor de mejores días para todos, especialmente de niñas y niños, adolescentes. ¿A usted qué le parece la cultura de aquí, Manaba, Montubia, con la cultura de la sierra? ¿Cómo se compaginan? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay mucha relación? ¿Hay poca relación? ¿Es muy distinto? Sí, la verdad es que es distinto. Hay factores en común, pero más son factores disímiles. O sea, honestamente, el hecho que seamos una república unitaria con un Estado no federal, casi no es una cualidad, sino un defecto, porque cada uno tiene sus propias costumbres y eso es como una especie de amalgama que nos fuerza a necesariamente a pensar igual cuando tenemos distintas raíces culturales. Entonces, lo que sucede a la fuerza nunca puede ser positivo, debería ser por convicción. Entonces, no es lo mismo, por decir algo, la cultura indígena con la justicia indígena y la justicia acá, Montubia. Entonces es diferente, son otras raíces, parecidas pero a la vez bastante disímiles. Entonces, forzar esto, obligar a que pensemos de determinada manera no es bueno. Y eso todavía los políticos no lo entienden. Debería dar más autonomía a la gente para que tome sus propias decisiones a través de sus propias autoridades. No que gente que está muy lejos después de todo decida sobre el futuro de gente que nunca va a conocer, no sabe ni en qué condiciones vive. Entonces más autogobierno. Pero en general sí, o sea, en la sierra el manabita es bien considerado, es temido malamente por lo que estamos atravesando, no se asocia siempre a lo bueno, lamentablemente hay factores malos. Entonces eso también obedece al abandono que se ha sufrido, a la falta de comunicación entre la gente que está en la capital y la gente que está en otras provincias. Entonces no ha habido esa facilidad. Mi padre, viendo esa situación tan difícil, fue que gestionó la oportunidad de que en América Latina se formara la primera academia digital de preparación de arquitectura en tecnología de la nube de toda América Latina. Lo hizo con la empresa Alphabet de Estados Unidos, matriz de Google, y con una gestión así, trabajando con una fundación muy importante. Entonces, como un premio, una consideración especial, entregaron esa academia que está en funcionamiento allá en Bahía de Caracas, que la quería para esta parroquia. No se pudo por cuestiones ya de desorganización y la llevaron allá a Bahía de Caracas. No estuvo otras ciudades, digamos, entre comillas, importantes de América Latina, fue esa la primera. Mi padre vio en eso una oportunidad. Entonces, si las autoridades miran eso como un filón, podrían aprovecharlo para que este tenga un efecto dominó y aumente exponencialmente las capacidades de cada quien para que aproveche sus talentos. Lo que lo quiso hacer en el arte, lo pueden hacer las nuevas tecnologías. Claro, con las nuevas tecnologías se puede hacer. Así es. ¿Cómo ve usted la evolución en cuanto al machismo
Y en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, ¿qué le parece a usted? ¿Vamos dando pasos adelante o vamos dando pasos para atrás? ¿Cómo se ve? Bueno, la verdad es que la igualdad de género que le llaman, de alguna forma es una responsabilidad compartida, porque como ser humano todavía vivimos en el sistema patriarcal, el Estado está constituido así, entonces los hombres en su mayoría hemos hecho las normas, hemos gestado la historia, pero nos olvidamos de dónde venimos, de la mujer. Realmente, y si nos ponemos a hablar ya en términos más simples, sin necesidad de ser eruditos ni mucho menos, el verdadero sexo fuerte es el femenino, porque da a luz la nueva vida. Tiene que hacer esa gran labor que es el parto, si sea cesárea. El hombre fecunda, engendra, pero la mujer es la que trae al mundo al nuevo ser. Entonces, ahora recién estamos viendo que ya se le da la oportunidad a la mujer de también ser lideresa, la mujer de tomar la batuta, el mando. Eso está bien. Y tiene más y más espectro para que ella también manifieste su forma de sentir, de ver las cosas, pero como le digo, es compartido. ¿Por qué? Porque así de simple, si el hogar está mal como núcleo de la sociedad, toda la sociedad estará mal, el Estado estará mal, la nación estará mal. Entonces, si le damos mucha oportunidad, mucho libertinaje al hombre, a la mujer en el hogar, en sus costumbres y en sus obligaciones de pareja, entonces cada uno se va a descarriar por su lado. Él hará lo que no debe en contra de ella y ella hará lo que no debe en contra de él. Y eso se repercute con sus hijos y de sus hijos y así. Esto es ¿A usted qué le parece? ¿Hay ahora más machismo, menos machismo que antes? Sí. ¿Cómo será? Bueno, sí, hay más que lamentablemente machismo, podemos decir de alguna manera. Hay más asesinatos de mujeres, por ejemplo. Eso es lo más grave de todo. Ya. Cuando cometemos ese delito tan espeluznante, el femicidio, demostramos que el ser humano, el hombre, quiere descargarse en contra de la mujer, porque, por ejemplo, sobre todo es celópata. Ya. Entonces, eso demuestra que hay una cadena de conductas impropias como varón. Vio esto en el hogar, papá, mamá se pegaban, papá le hacía tanta maldad a la madre y cosas peores quizá. Entonces todo eso degenera el pensamiento, la forma de ser, la conducta, y se sigue propagando cuando él también sea padre, cuando él también sea esposo. Entonces una cadena, es un círculo vicioso que no se corrige a tiempo. Ahí deberían estar el Estado a través de escuelas para padres, convivencia social, que aquí es mínimo, casi nada. Entonces, todo eso se necesita trabajar, lamentablemente por ahora no lo vemos, no hay nadie que le preocupe, pero machismo sí lo hay, sí lo hay. La cultura misma se presta, lamentablemente. La mujer tiene que soportar todo, y cuando la mujer repite la fórmula en contra del hombre, entonces mal vista ella. El hombre no es mal visto. Entonces, esa desventaja demuestra que tampoco hay justicia entre el equilibrio de fuerzas entre los dos géneros. Entonces habría de hacer más conciencia para que seamos más sensatos, encontremos dónde está la génesis mismo de nuestros errores, lo que estamos viviendo ahora. Todo nace de allí, esa violencia. Imagínense amenazar de muerte a alguien, o sea, no respetar la vida. El bien jurídico principal es la vida, ¿no? Pero ahora no se ve así, entonces ya creen que eso es secundario, terciario, entonces lo tratan a otro nivel. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene usted ya aquí en San Isidro? Ya viviendo de corrido, porque he estado en otras temporadas en periodos cortos, hablemos 2 años ya, ¿verdad? Ya 2 años. Sí, 2 años viviendo de corrido. Acompaño a mi madre, trabajo en mi profesión de manera telemática cuando debo hacerlo. Lo que dejó mi padre pendiente trato de continuarlo. Hay muchas cosas que están todavía en proceso, aspirando que concreten el deceso de él fue bastante importante porque trastocó todo. Tuve que reorganizarse todo lo que se estaba haciendo, entonces ahora estamos tratando de que se sedimenten las cosas y ya nuevamente se pueda levantar lo que está pendiente. Muy bien, ¿cómo vamos, Marco? Ya falta 1 minuto para llegar a las 45. Muy bien.
Entonces, ¿alguna cosa que usted quiera añadir a la entrevista? Bien. No sé si hay alguna Un otra. mensaje que le desea a los jóvenes. Eso está bien. Ya, respecto a los jóvenes necesitan una oportunidad para ser felices principalmente. Ya no son niños, ya no son niñas, ahora deben ser adolescentes y jóvenes responsables. Responsable quiere decir luchar por los sueños, esforzarse, hacer todo lo necesario, tanto en el deporte, en el arte, la educación, laboral, mientras sus derechos no sean afectados, y sigan adelante buscando el bien, no el mal, no viendo malos ejemplos, porque los malos ejemplos nos traen malas consecuencias. Entonces, si buscamos nuestra misma historia, no necesitamos ver otros lados, vemos buenos ejemplos aquí mismo en nuestros tiempos de lo que si se trabaja por los sueños para bien, alcanzamos para bien, para nosotros, nuestros familiares, seres queridos y toda la sociedad, para que nos tengan cariño y afecto. Debería premiarse más a los buenos ejemplos para que más gente, y sobre todo los jóvenes, tengan deseo de ser también recompensados y tengan ese ímpetu y esa vocación propia y eviten ir por malos pasos. Muy bien. ¿Alguna afición que no sé que hayan tenido ustedes? Por ejemplo, de las plantas. ¿A usted le ha gustado cultivar alguna planta, las plantas medicinales, ornamentales? Claro que sí. Sí. ¿Sí le gusta? Sí, nuestras abuelas ambas eran amantes de las aguas de remedio toda la vida, sabían mucho ambas. ¿Y cómo les trataban a ustedes en los remedios? Bueno, para todas las dolencias, para todo ¿Pero tipo usted se de- acuerda de alguna planta en especial? Bueno, los gloriados que se conocen, las infusiones, por ejemplo, de la manzanilla típica para las inflamaciones, dolores digestivos, gastrointestinales, problemas del corazón, también, por ejemplo, el matico, el llantén, también lo que tiene que ver con la ruda, es fabulosa. Siempre ha habido contacto con la homeopatía, toda la vida, de ambos lados. Entonces, mi madre aún hoy en día tiene es bastante adepta a consumir productos naturales. Entonces trata con semillas, con frutas, agua de linaza, o agua de melón, o agua de grosella. Cada una tiene sus bondades. Entonces se aprovecha sea para el corazón, sea para la tensión nerviosa, la presión sanguínea, todo se estimula o se mejora. Mis abuelas eran así. Y bueno, nosotros sí cultivamos. Aquí tenemos, por ejemplo, orégano, tenemos manzanilla. Quisiéramos tener más plantas, dedicarnos a esta actividad, pero por lo menos lo que da la tierra, además de frutos, verduras propios de la región, que tenemos una propiedad considerable como para esos menesteres, entonces sí se da. Se vive del cacao en cierta parte, no es, más que nada es un asunto netamente de actividad económica, no con ese afán de lucro como tal. Entonces, lo demás, hay potencial en el aguacate, en su tiempo fue O sea, ¿todavía tienen finca ustedes? no, no. ya no. Mis abuelos en su tiempo se casaron con dos mujeres de dinero, ambas. Mis bisabuelos eran muy bien posicionados económicamente, tenían un muy buen nivel económico, ambos originarios de Tosagua, uno más rico que otro. Entonces, el tema es que mi abuela materna, por ejemplo, era la primogénita, mi abuela paterna era la vejez, la última, pero las consentidas, pero aún así, creo que el legado principal fue moral, fue un legado netamente ligado a las buenas costumbres, a los valores y principios. También experimentamos el beneficio económico, desde luego, lo supimos aprovechar, pero particularmente ese tema de las plantas, todavía hay mucho potencial, o sea, hay muchísimo potencial en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. Aquí mismo, en cualquier parte, se puede favorecer este conocimiento para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, para retardar el envejecimiento, mejorar la condición de vida he conocido
incluso de experiencia directa, que la infusión de las hojas de por ejemplo, la guanábana, no necesariamente la pulpa, sino la pura hoja, aminora todos los efectos de la gran mayoría de cánceres, mejora la calidad de vida. Con una hoja que le encuentra aquí, donde quiera la ubica, que hace la infusión, bebe eso como un té entre ratos y le beneficia enormemente y extiende su vida, por más que sea un paciente crónico en etapa terminal. Y así cuántas cosas. Lo mismo pasa también con el mamey y otras tantas frutas casi mágicas, ¿Y misteriosas. el mamey qué beneficios tiene? También tiene efectos anticancerígenos También, demostrados. ¿sí? antitumorales. Sí, sí. No tiene la fama de la famosa guanábana, pero también está por allí. Entonces, la cultura se va orientando hacia allá para que también haya gente más que se una y se organice para sacarle ese beneficio económico y puedan vivir de eso. Allá en la sierra se puede ver más eso. Allá si siembran y cosechan productos, hierbas aromáticas y viven de eso, es rentable, es rentable. Entonces hay diferentes tipos de cereales también beneficiosos. Trabajando de manera mancomunada se hace la diferencia. Entonces, más allá de la ley de la oferta y la demanda, si se juntan voluntades que tienen un buen propósito, bajo estos parámetros morales que le digo, se puede crear una nueva sociedad sin necesidad de violencia, de sangre, ni muerte. Muy bien, pues le agradecemos bastante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por toda la conversa de parte de la Fundación, y ya sabe que esto estará en las redes sociales. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Una buena tarde.